El presupuesto 2021 fue archivado, pero en la sesión plenaria algunos diputados por poco llegaron a los golpes. ¿Será posible una reconciliación política? El gobierno ya se prepara para la compra y distribución de la vacuna contra el coronavirus. Le explicamos a quiénes le llegará primero. La Organización de Estados Americanos ya delegó a la persona que vendrá al país para apoyar los esfuerzos del gobierno por un diálogo inclusivo. Publican la tabla de valores del impuesto de circulación de vehículos 2021. Se establece que a cada valor se le debe aplicar el 50% de descuento. Varias comunidades siguen inundadas. Autoridades analizan la creación de albergues familiares. Empresarios guatemaltecos ven oportunidades en la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión de A la Medida, 26 de noviembre, acá por TN 23, completamente en vivo. Luego de saludarle a usted, me permito saludarte, Sandy. ¿Cómo has estado? ¿Muy bien? Muy bien, Julio, muy buenas noches. ¿Listos para seguir informando? Bueno, aquí preguntaban por Julio Talamonte y aquí se lo tenemos para seguirle dando a conocer las noticias destacadas y por supuesto también ese análisis de la coyuntura nacional. Gracias, Sandy, así es, así que se extraña precisamente. Empezamos con la primera nota. Veamos entonces, diálogo político, consensos, este será nuestro primer tema. La sesión abrió con quórum reducido de 42 diputados y únicamente se aprobó el orden del día para continuar con la interpelación del ministro de Desarrollo, Raúl Romero, y luego entrar a conocer la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. Sin embargo, esta no se desarrolló a falta de más de 100 diputados. Bueno, mire, hoy creo que agradecer primero a los diputados que nuevamente se hicieron presentes, porque ayer se manifestó ese deseo, esa intención de poder avanzar con el tema de la elección. Se emocionó el poder cambiar de punto para poder entrar a conocer inmediatamente la elección de Cortes. Sin embargo, el Congreso de la República, en cumplimiento de lo que establece la ley, recibió diligencias de antejuicio de parte de la Corte Suprema de Justicia y estamos obligados a darlas a conocer al Pleno. Ayer, cuando se iba a realizar ese punto, pues vimos la reacción y creo que todo el pueblo de Guatemala fue testigo de la reacción de parte de algunos diputados que sin argumentos vinieron a hacer un show, un espectáculo y un abuso aquí en la mesa de junta directiva. La sesión continuó en la gran sala Efraín Recinos del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. Debido a que el Ministerio Público sigue con las pesquisas en el Congreso de la República tras el incendio provocado por manifestantes. El presidente del Congreso, Alan Rodríguez, señaló que aún no se tiene el cálculo de las pérdidas en dirección legislativa, Salón del Pueblo y demás áreas afectadas. No hay ningún cálculo aún, sabemos que son incalculables por los murales, por los documentos históricos, las iniciativas de ley y decretos que están en dirección legislativa y que esperamos pues que la mayoría estén en buen estado, pero no sabemos aún hasta que no se ingrese a poder corroborar esto. Bueno, es evidente, específicamente, Sandy, que aquí algo falta, ¿verdad?, para que el Congreso de la República pueda trabajar de una manera adecuada. Sin duda alguna, Julio, vemos que ante distintas situaciones que se han generado, distintos descontentos, movimientos, algunos diputados han llamado al diálogo y a que prevalezca esa reconciliación nacional, pero sabemos también que es importante que el ejemplo lo den ellos también. Así es, el ejemplo lo tienen que dar ellos y para ello vamos a empezar con el apoyo de nuestra producción, con unos datos que usted va a encontrar en pantalla para que iniciemos este análisis. ¿Será posible precisamente hablar de reconciliación dentro del seno del Congreso de la República? Pues veámoslos por favor para iniciar, como les decía, con el análisis. ¿Sabe usted que es evidente, Sandy, que la sociedad guatemalteca en todos sus niveles y ámbitos necesita una reconciliación de cara a un mejor futuro? La reconciliación en sí debe abarcar inclusive al sector político guatemalteco y por supuesto dentro de al corazón de la política en Guatemala, que es el Congreso de la República. Muchas veces, Sandy, hemos visto una división, ya sea por intereses sectoriales, intereses particulares, ideologías, lo que sea,
más que una unión dentro del Congreso por temas de interés nacional. Y en ocasiones también estas divisiones se han tornado tan personales entre los diputados que se olvidan que representan a sus electores y dan simple y sencillamente un espectáculo bochornoso como lo que sucedió en la sesión plenaria del día de ayer, donde el presidente del Congreso llama a la reconciliación, luego que los dos diputados por poco llegan a los puños, ¿eh? Qué difícil, Julio, porque en la mayoría de las legislaturas se dan algún tipo de incidentes. Siempre queda marcado algún diputado por los bochornos que hizo, por este tipo de actos, y no destaca entonces la labor legislativa. Y eso es complicado porque sabemos que al final el pueblo los elige para que realicen eso, un trabajo legislativo, para que velen por ellos y los representan también en el Congreso de la República. Por lo tanto, deben realizar una política de altura, Julio. Una política de altura y una política que no olvide, obviamente, el trabajo por el interés en el bien común de sus electores, ¿verdad? Sí. Hablar de reconciliación tiene que ser olvidarse de ideologías políticas. Hablar de reconciliación dentro del hemiciclo significa precisamente la idea que tú llevas, es decir, el hecho de que despojados del tema de cada uno que representa un partido político, los diputados antes que nada son guatemaltecos, y esa debería ser la palabra que los debería de llamar a la reconciliación literalmente nacional, por ser el corazón de la política en Guatemala. Exacto, en muchas ocasiones se antepone la influencia política de los partidos ante la necesidad también a veces de la nación. Y recordemos que una situación es que sean parte del partido y otra representantes de un pueblo. Son dos cosas que al final se tienen que separar, Julio. Sí, Sandy, yo creo que es evidente también que dentro del tema del Congreso de la República faltará a futuro para Guatemala cambiar muchas cosas, es decir, independientemente de los partidos políticos, ideologías e intereses que puedan representar cada uno de ellos, recordar siempre que representan a su pueblo, a su distrito, a sus electores, pero por sobre todo recordar una situación: los diputados de cualquier Congreso de la República, en cualquier país, lo que tienen que ser son ejemplo, es decir, un ejemplo de unidad, un ejemplo de nación, un ejemplo de cómo legislar, pero yo a veces pienso, fíjate, Sandy, que también los requisitos para ser diputado en Guatemala es que son demasiado mínimos, ¿verdad? Sí, totalmente mínimos. Debería de elevarse. Se da también por el tema que todo el mundo, todos podemos optar entonces si tenemos la oportunidad de participar políticamente, pero deberían de existir ciertos perfiles también que se debería de llenar para que exista un Congreso de altura. Y vemos que situaciones como estas, como las peleas que se dan, donde no impera el diálogo, para nada, es lo que los electores no queremos. Nosotros no los elegimos para que vayan a hacer el ridículo prácticamente. Y por eso también vemos la debilidad que existe en el sistema político, Julio. Tienes toda la razón, Sandy. Y por eso voy a pedir, por favor, a nuestra producción acá en A la Medida que podamos ver los otros datos que hemos preparado para usted. Ahí los tiene en pantalla. Fíjese usted esta situación que es distinta, ¿verdad? Es evidente, fíjense, que el sistema político guatemalteco es obsoleto. ¿Por qué? Porque aquí los partidos políticos a veces tienden a ser bastante disfuncionales, ya que en muchas ocasiones prevalecen, como dijimos, intereses de todo tipo, desde lo económico, lo particular, hasta lo ideológico. No existe un verdadero partido político en el sentido estricto de la formación, Sandy, y de la educación ciudadana. Y obviamente, pues tampoco lo demuestran los diputados en muchos casos. Y sobre todo una formación para los jóvenes, a los cuales habría que involucrar también dentro del tema político, porque al final de cuentas todos terminamos haciendo política con el simple relacionamiento unos con otros. El Congreso de la República necesita, Sandy, despojarse de los intereses ya mencionados y centrarse en realizar su trabajo de una manera seria, de una manera asertiva, en beneficio del país. La reconciliación nacional empieza en casa, con cada uno de nosotros, pero también, Sandy, debe trasladarse a los centros educativos, debe trasladarse a las empresas, a los trabajos, a todo ámbito y consecuentemente, de manera imperativa, diría yo, debe evidenciarse en la vida política de nuestro país. De lo contrario, hablar de un Congreso reconciliado, independientemente de ideologías y de partidos, trabajando por una Guatemala que es un objetivo único, va a ser muy difícil y muy complicado. Demasiado complicado, Julio. Es importante que el diálogo prevalezca ante todo.
que se busquen los acuerdos no de manera a mis intereses, sino a los intereses, repito, de la nación. Buscar entonces el seguimiento, buscar ir favoreciendo a los distintos grupos vulnerables en nuestro país y poder transformar el Congreso también. Yo creo que los diputados tienen un gran trabajo que realizar y sobre todo también ese compromiso que deben ir reafirmando con las personas que los eligieron, pero sobre todo con el país. Así es. Así que ya como un corolario para este tema, el llamado a cada uno de los 160 diputados es a trabajar por el país, a sentirse los primeros guatemaltecos y a trabajar también por algo, que es lo que tanto necesita este país: la paz, la construcción de una nación sólida y la reconciliación nacional que empieza con ustedes dentro del Congreso de la República. Así que a dar el ejemplo. Vamos entonces a una pausa, Sandy, ¿te parece? Así es, Julio, pero cuando regresemos hablaremos de la vacuna anti-COVID, cómo va el avance y también cómo Guatemala se está preparando. Me parece muy interesante, a usted seguramente también, así que por favor no cambie, pero recuerde una cosa, nosotros somos a la medida. El desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 es un tema que causa revuelo a nivel mundial. Este jueves, autoridades de salud indicaron que se realizó el abono del 15% del fondo para adquirir 6.74 millones de dosis de la vacuna ante el COVID-19. Esto logrará la cobertura del 20% de la población, lo que equivale a 3.37 millones de personas inicialmente. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social trabaja en la adecuación de la cámara fría que será presentada la próxima semana. Esta albergará las vacunas que en el 2021 serán administradas en 2 dosis por persona. La población beneficiada será mayormente la de alto riesgo, indicando que no existen estudios de estas vacunas en menores de edad, quedando excluidos en las primeras dosis. Bueno, entonces tenemos esta situación. Yo creo que es muy oportuno en este caso, Sandy, y en este tema poder explicarle a la población de qué se trata ese mecanismo COVAX, que es una situación internacional creada precisamente en octubre de este año y que pretende dotar de vacuna a todos los países del mundo, incluyendo países como el nuestro, tan pequeño. Exactamente, esa es la esperanza que se mantiene y entremos entonces con la explicación de este mecanismo, Julio, para que vayamos comprendiendo también entonces la preparación que se tiene y esa esperanza entonces que se mantiene también. Claro que sí, entonces por favor vamos a ver en pantalla los datos para tratar de que entendamos a qué nos referimos cuando hablamos de COVAX. Si es que entienda usted lo siguiente, por favor, el mecanismo COVAX busca acelerar el desarrollo, pero también la fabricación de vacunas contra el COVID-19. A su vez busca garantizar un acceso justo y equitativo para todos los países del mundo. Guatemala, Sandy, suscribió el mecanismo COVAX en octubre de este mismo año 2020, con el que se garantizan vacunas para el 20% de la población. Ahora vamos a explicar esta situación. En concreto, para Guatemala serán 3.37 millones de personas las que tendrán prioridad para obtener la vacuna y vamos a tener una dosis al final de cuentas ampliada de casi 7 millones de vacunas. Sobre el costo, Guatemala abonó el 15%, 10 millones y medio de dólares y aún tiene pendiente entregar casi 61 millones de dólares, el equivalente a 472 millones de quetzales. Ahora, quiero decir una situación, eso es decir, 7 millones de dosis es porque al final de cuentas es una dosis doble. ¿En qué consiste el mecanismo COVAX para que tengamos una claridad más certera? Fíjate, Sandy, que la población vulnerable se ha considerado aquellas personas que son mayores de 60 años. La población vulnerable se ha considerado aquellas personas que sin importar la edad, pues padecen de alguna enfermedad crónica. La población vulnerable también en los distintos países del mecanismo COVAX se ha considerado aquellos que trabajan en la primera línea de combate al COVID-19, médicos, enfermeras, servidores públicos como policías, como ejército, como policías de tránsito, aquellos que están en contacto con el público directamente. Y ya todos los demás miembros de la población pues vienen después, en un tiempo. ¿Cuándo llegará? Probablemente estas primeras dosis de la vacuna
del COVID-19 a Guatemala en el segundo trimestre del 2021. Esa es la estimación que se tiene de esta vacuna que puede empezarse a distribuir en nuestro país, a aplicar también. Y recordemos que ya se está preparando por parte del Ministerio de Salud los cuartos fríos para poder almacenar, porque también es otro procedimiento. Tiene que tener un almacenaje que sea óptimo y que cumpla los estándares también internacionales, para que de esta manera la dosis surte efecto. Eso es muy cierto, Sandy. Ahora, hay un gran enemigo de COVAX y te he de decir claramente son las grandes potencias mundiales. Y le voy a explicar por qué. Porque los países que representan aquel grupo del G8, que después fue G10, G12, G20, ellos han comprado ya y han adquirido gran parte de la producción futura, próxima futura, de lo que es la vacuna anti-COVID-19. Entonces, ¿esto qué significa? Que ahí es donde puede haber alguna situación que altere el método de distribución en el mecanismo COVAX, porque al final de cuentas es una danza de miles de millones de dólares y habrá que ver qué es lo que sopesa más, si el interés económico o el interés colectivo. Mientras tanto, por lo menos, tanto Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud han apostado por esta situación de COVAX, que es una reserva, aunque sea de ese 20% de la producción de vacunas para cada uno de los países. Guatemala en este sentido, pues al menos está dentro de esos países, llamémosle así en Latinoamérica, prioritarios, por decirle prioritarios de la segunda línea, porque obviamente no somos una potencia económica tan grande, y a ver qué es lo que pasa, porque estamos en pleno desarrollo de la segunda fase del COVID-19, la segunda ola. Exactamente. Hablamos ahora acerca de los grupos vulnerables, que ellos serán los prioritarios con estas dosis que se van a tener, es decir, los más de 3 millones de guatemaltecos que podrían optar a este primer lote de vacunas. Vamos a mostrar a continuación, Julio, y quisiera que me acompañaras, ¿quiénes serían esos grupos prioritarios con esta primera dosis? Claro que sí, Sandy, con mucho gusto lo vamos a mostrar para que usted lo tenga allí bien graficado en su pantalla. Ya le decíamos, y es que la COPRECOVID tiene estimaciones preliminares de cobertura de la población guatemalteca de la vacuna en contra del COVID-19. Ahí usted está viendo unos números, se los vamos a tratar de explicar de una manera más sencilla, porque a veces los números es difícil comprenderlos. Los sectores priorizados serían, y que representan el 20% de la población guatemalteca, el personal de salud, los bomberos, personal de rescate, maestros, seguridad pública. También, Sandy, se va a priorizar a la población mayor de 60 años y la población que entre 18 y 60 años de edad se considere de alto riesgo. Luego vendrán en su orden personas entre 50 y 60 años. Ellos van a ser la prioridad para recibir la vacuna. El resto de la población, los grandes jóvenes de jóvenes, así como usted que nos está viendo, aquellos que están entre los 18 y los 50 años de edad, sin comorbilidad alguna, que están relativamente sanos, pues deberán de esperar en nuestro país. Pero esto es lo que va a pasar no solo en Guatemala, sino que en el resto de países. Así que ahí está, en las tablas se puede ver esto precisamente graficado de esta manera, cómo esperamos entonces la llegada de la vacuna anti-COVID-19 para el segundo trimestre del 2021. Bueno, esa es la expectativa que todos tenemos, la esperanza que se mantiene también de que pronto esta pandemia termine, pronto regresemos a las actividades de una forma pues normal, regular, sin tanto miedo también de poderse contagiar. Es una lucha que se ha tenido, Julio, una marcha acelerada que también se ha mantenido para poder obtener finalmente una vacuna que pueda finalizar con esta pandemia que, bueno, tantas consecuencias ha traído al mundo. Bueno, al final de cuentas la pandemia se ha ido transformando, fíjate, haciendo un parangón y un juego de palabras en una pandemia. ¿Por qué? Porque ahora pues obviamente están todos estos planes de contingencia que cada uno de los países y naciones como Guatemala mismo ha tenido que implementar. La pregunta es aquí, ¿y estaremos ya preparados para que esta situación eventualmente, cuando termine y finalice, no sabemos cuándo el COVID-19, pues no se vuelva a dar? ¿Será que necesariamente la próxima pandemia vendrá dentro de 100 años? Es algo que nadie, absolutamente nadie puede saber. La periodicidad en el mundo de grandes pandemias se ha manejado así. Cada 100, 120 años viene algo nuevo. Y a usted y a nosotros nos ha tocado vivir una de las 20 pandemias más letales que el mundo ha visto desde que se conoce y se tiene un registro histórico, el COVID-19. Muy bien, con esta conclusión haremos una pausa. Vamos a continuar con los análisis. De hecho, cuando regresemos hablaremos de la OEA,
porque pronto tendremos un delegado. Claro que sí. La Carta Democrática Interamericana, invocada por el gobierno de Guatemala, da ya sus primeros resultados o movimientos. Mañana, arriba Guatemala, la misión de OEA. Después de la pausa, el análisis, por favor, acompáñenos. No cambie, por favor, porque nosotros somos a la medida. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que una misión de la Organización de los Estados Americanos arribará al país el próximo viernes por la tarde, en atención a la solicitud del gobierno de Guatemala debido a la coyuntura del país. La misión tendrá como propósito recibir información de las instituciones del Estado y demás instancias del país, así como tomar conocimiento de la mesa interinstitucional instalada para el abordaje de temas de transparencia, rendición de cuentas y el análisis del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. La misión estará encabezada por Fulvio Pompeo, de nacionalidad argentina, de reconocida honorabilidad y experiencia. El secretario general de la OEA comunicó su apoyo a los esfuerzos del gobierno de Guatemala por un diálogo inclusivo que facilite el entendimiento entre todos los sectores de la vida nacional. Bueno, y es que ahí lo tenemos entonces, Sandy. Se arriba precisamente esta misión de la OEA y veamos algunos datos, si te parece a ti, para que podamos entender qué es lo que vienen a hacer en el contexto guatemalteco. Esto derivado de lo que ocurrió precisamente el pasado fin de semana. Pedimos entonces a nuestra producción estos datos ahí en pantalla para que usted los pueda ver. Y es que recuerde que como consecuencia lógica de la petición realizada por el Estado de Guatemala, al invocar el instrumento internacional denominado Carta Democrática Interamericana, la OEA enviará una misión a nuestro país. Recordemos que la OEA es un organismo cuyo fin es coadyuvar, Sandy, a los países miembros para poder mantener aspectos importantes como la gobernabilidad, la gobernanza y también el sistema democrático. Esto significa que esta misión llegará a Guatemala para reunirse con los sectores políticos, con los sectores sociales, para hacer un análisis situacional. Es importante mencionar que la Carta Democrática Interamericana puede ser invocada cuando un Estado considere en riesgo su propia institucionalidad. Y esto es evidentemente lo que para el Ejecutivo guatemalteco sucedió con las protestas del pasado día sábado. Así es, Julio, y por eso vemos entonces que se va a tener este delegado para poder darle seguimiento a la situación del país. ¿Cuáles son los puntos a destacar de esta visita, Julio? Bueno, primero tenemos que ver cómo se ha activado un mecanismo que tenemos que ser muy sinceros, en Guatemala es muy poco conocido, esta Carta Democrática Interamericana, un instrumento público al cual Guatemala se adhirió siendo miembro de la Organización de Estados Americanos. Este conglomerado de naciones, que es el más antiguo que ha conformado realmente el mundo de manera organizada, pues tiene la misión precisamente de llegar no solo a observar, a dictaminar y hacer un informe, sino que derivado del informe de la situación en cuanto a la estabilidad política y social en un país, puede inclusive venir y dictaminar que ese Estado miembro, en el caso, por ejemplo, si así fuere con Guatemala, debe ser excluido de la Organización de Estados Americanos. La gran pregunta aquí es, ¿en qué beneficia o en qué en todo caso pues nos da lo mismo ser parte de la Organización de Estados Americanos? Y otra de las cuestionantes también es ¿cuál será el papel de este delegado? Es decir, ¿cuál será el procedimiento que va a realizar entonces en nuestro país? Es otro de los puntos. Es correcto, es evidente que se va a reunir, por ejemplo, con las autoridades del Poder Ejecutivo, entiéndase con la Presidencia de la República, se va a reunir obviamente, me imagino, con la Junta Directiva del Congreso de la República o la instancia de jefes de bloques, y también va a convocar a la denominada sociedad civil organizada, pero ahí es donde empezamos con las situaciones que pueden ser ambiguas, porque al final de cuentas, ¿quiénes realmente representan a la sociedad guatemalteca, no? ¿Quiénes son realmente esos actores claves? Porque actor clave puede ser usted, lo que pasa es que usted jamás va a ser escuchado por una instancia de estas. Entonces habrá que confiar en las distintas versiones que en sectores desde la Iglesia, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la sociedad civil organizada, pues pueda el delegado de la OEA
Fulvio Pompeo, de alguna manera, redactar ese informe. No se va a extralimitar en eso, simple y sencillamente viene a recopilar información y hacer un informe que será emitido para la Organización de Estados Americanos. ¿Y tiene alguna vinculación o alguna consecuencia también este informe que se haga, Julio? En primera instancia, sí, porque OEA puede, de alguna manera, ofrecerse para ser un ente mediador. Pero luego, si la situación se pone muy complicada en lo político, jurídico y social, la OEA también puede decir, ¿saben qué? Yo no quiero que Guatemala esté dentro del seno de mi organización. Te sugiero que veamos algunos datos para ir ampliando esta situación, Sandy. Usted los puede tener ahí en pantalla y escuche, por favor, lo siguiente. Y es que, ¿qué pasará tras la visita de la OEA a Guatemala? Ellos van a realizar un análisis situacional que será presentado ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Después va a elaborarse un informe que se presentará al Consejo Permanente de la OEA, quien debe realizar una apreciación colectiva de la situación. Aquí están representantes de los distintos países que conforman esta instancia internacional. En caso se considere necesario, se podrá adoptar decisiones dirigidas primero a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento. Eso es lo que está dicho en los artículos 17, 18, 19 y 20 de esta Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. La pregunta, porque yo sí tengo esta pregunta, es una gran duda, es cómo eso, que son intenciones, se puede traducir dentro de un sistema político, jurídico, social de cualquier nación, en este caso de Guatemala. Ahí es donde yo veo, contestando tu pregunta, ¿dónde está la parte vinculante? ¿Qué poder podrá tener una instancia internacional sobre la OEA para poder dictaminar y supuestamente coadyuvar a esa situación de mejora en el ámbito social guatemalteco? Situaciones complicadas que llevan entonces a que la OEA tome la determinación de enviar a sus delegados. Algo así se ha presentado también en otros países, Julio, que han tenido una crisis política social y que pues la OEA también se ha pronunciado, también ha enviado ciertos delegados y ha tenido algún efecto positivo o alguna consecuencia favorecedora también para la población. Bueno, sí, recordemos que inclusive varias misiones de OEA han estado dirigidas por guatemaltecos en otros países y ellos han por lo menos favorecido el diálogo. Yo creo que para ir concluyendo este tema, Sandy, volvemos al primero de los temas. ¿Te recuerdas cuando hablábamos que el Congreso de la República necesita reconciliarse en su seno para trabajar por beneficio del país? Creo que lo que necesita en general nuestro país es lograr esa paz, esa unidad y esa reconciliación a nivel nacional para que seamos nosotros quienes dirijamos nuestros destinos. Muy buena conclusión. Con esto vamos a hacer una pausa. Recuerde, el diálogo nacional y la reconciliación deben imperar. Así es. Ya volvemos. Vamos a la pausa. Como dijo Sandy, no cambie porque nosotros somos a la medida. Y le agradecemos por estar de vuelta en A la Medida para esta parte informativa. ¿Sabe usted que en el Diario Oficial, entiéndase bien, el Diario de Centroamérica, fue publicada la tabla de valores del impuesto de circulación correspondiente al año 2021? Eso sí, hay que prestar mucha atención porque a cada valor que está allí determinado se le debe aplicar un 50% de descuento. ¿Usted se pregunta cómo? Bueno, claro que sí. Ahora tiene más información aquí en A la Medida. ¿Cuánto deberá de cancelar en 2021 por el impuesto de circulación de vehículos? Los montos por marca, modelo y estilo fueron publicados en el Diario Oficial, pero también se encuentran en el portal de SAT. Sin embargo, para algunos les surge la duda si en 2021 deben pagar el doble o se reduce lo que han cancelado. Efectivamente, el Acuerdo de Directorio 16-2020 le da vida a la nueva tabla de valores que inicia su tabla de valores imponibles del impuesto sobre circulación, que inicia su vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? Definitivamente los precios o digamos el impuesto no puede ser duplicado, pero la tabla sí muestra el pago del impuesto o el monto a pagar sobre un 100%, con apego al artículo 10 del decreto 7094. Establece que ese monto debe ser reflejado en la tabla, pero se aplica la rebaja específica de este impuesto cuando, conforme con apego al artículo, al decreto 1-2013, que establece el 50% de rebaja, lo cual se evidencia el 1 de enero, que ya se pone a disposición de los contribuyentes
¿Qué pasa cuando no aparece el modelo o marca del vehículo o bien se va depreciando? En algún momento son marcas que se han incorporado durante el año, ¿verdad? Especialmente en el último trimestre de este año. Y como la tabla tiene que ser publicada como lo indica o lo establece el artículo 10 del 7094, con fecha máxima 30 de noviembre de cada año, pueden haber tipos, marcas y líneas de vehículos que no se consignen, los cuales se les aplica el pago del impuesto por similitud. Esa depreciación del vehículo, en este caso, en cuanto a esa marca, línea y año modelo de va marcando esa reducción del impuesto año con año, el cual en el artículo 11 también del 7094 establece que no puede ser menor a 110 quetzales, en el caso de los vehículos, y en el caso de las motocicletas 75 quetzales. A la fecha, el parque vehicular supera los 4 millones. La meta que se contempla en 2021 de recaudación supera los 900 millones. Varias regiones en el país siguen inundadas o bien incomunicadas. Por eso las autoridades no descartan iniciar con la construcción de Atus, que es un modelo de albergues familiares como los que se instalaron cuando ocurrió la tragedia del volcán de fuego. Más de 32.000 personas están en 326 albergues habilitados, mientras que muchas personas más se autoalbergaron en viviendas de familiares o amigos. Por las pérdidas de viviendas se están realizando estudios para establecer los lugares más afectados. Mientras esto sucede, también se podrían construir albergues transitorios unifamiliares. Los albergues continuarán funcionando según sea el requerimiento y necesidades de la población y de la emergencia. En este proceso de recuperación, parte importante de la toma de decisiones es precisamente verificar las condiciones. En emergencias anteriores se han tomado diferentes acciones derivadas del riesgo y de las condiciones del sector en donde las personas habitaban. Por ejemplo, el caso más cercano es el del volcán de fuego, que para poder terminar de dar este proceso de recuperación fue necesario en algún momento la habilitación de los albergues transitorios unifamiliares, ATUS, a los cuales se movilizó a la población que estaba en los albergues que se habían habilitado por la emergencia. Estos ATUS lo que buscaban era brindarle a las personas y a las familias un lugar privado, por así decirlo, en lo que se podía llegar a dar la recuperación como tal. Entonces, este tipo de acciones se van a ir contemplando y se van a ir desarrollando. Para ello también es importante mencionar que dentro de esta toma de decisiones se realizan mesas multisectoriales y mesas de diálogo, las cuales son quienes toman estas decisiones, siempre en acompañamiento de los mismos autoridades y comunitarios afectados. Hasta el momento, los 326 albergues habilitados son colectivos. Todas las personas que se encuentran allí son afectados por las tormentas ETA e IOTA. Bueno, le queremos agradecer su sintonía, pero no sin antes invitarle para mañana a las 21 horas en punto acá por TN23. Que descanse hasta mañana entonces. Feliz noche. Chao. Está.